Un grupo para miércoles. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando por medio de Facebook. En esta ocasión, nuevamente estamos contentos porque están con nosotros mediante esta tecnología. Esperamos que el estudio de esta ocasión traiga de beneficio a usted y a toda su familia. Si acaso llega a tener alguna pregunta o comentario concerniente a lo que usted va a escuchar hoy, le ruego que anote toda la información que se presenta ahí en la pantalla de su televisor para que usted pueda poner en contacto con nosotros. Nos puede llamar, nos puede escribir por correo electrónico, o también se puede comunicar con nosotros en este momento por una de Facebook Live. Lo que usted escoja, estamos listos para contestarle su pregunta. Nuevamente, bienvenidos a todos. Y a todos ustedes que se encuentran aquí, hermanos, en el edificio, gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder reunirnos durante miércoles, ¿verdad? Media semana, en inglés en Hump Day, porque vamos pasando el miércoles, además de bajada, ¿verdad? Ya pegas el weekend. Pero gracias a Dios que nos da esta oportunidad. Estamos estudiando, antes de esto, ¿verdad, hermanos? Quiero decirles que muchas gracias por la oración. Estudiando doctrinas básicas. Y hemos llegado ya al punto de la enseñanza. Hemos estado estudiando Hechos capítulo 2 y versículo 42. Porque este versículo es un versículo muy importante que nos habla concerniente a las doctrinas básicas que usted y yo debemos de entender concerniente a nuestra oración hacia Dios. Y claro que en este versículo están todas las 5 cosas que tenemos que hacer en nuestra adoración cada primer día de la semana. Algunas de ellas se dan a conocer claramente, otras ya estuvimos estudiándola concerniente a la palabra coinonía, comunión. Pero conforme a la enseñanza, digamos nosotros, que ahí dice en Hechos capítulo 2 y versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y para que mejor pudiéramos entender este concepto, la semana pasada vimos el punto número 1, que fue la introducción, y luego el punto número 2, el concepto en cómo nos ha llegado la doctrina verdadera. Usted recuerda bien, lo pusimos aquí, viene del Padre. El Padre es el que ha dado la doctrina. La dio tanto en la dispensación patriarcal, la dio en la dispensación mosaica y también la comunicó en la dispensación cristiana. Y la razón en cómo sabemos que la vino a declarar el Padre en la dispensación cristiana es porque Cristo frecuentemente, si usted lee el libro de Juan, el Evangelio según Juan, digamos nosotros que Jesucristo dice, esta no es mi doctrina, sino es de aquel que me ha enviado, el que me ha dicho y él me ha dado las palabras que yo debo de comunicar. Y cuando ya entramos a la era del Espíritu Santo, porque ahora estamos en la era del Espíritu Santo, el Padre ya cumplió su propósito. Jesucristo vino y cumplió su propósito. Ahora estamos, puedo decir, en la dispensación o en la era del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se está llevando a cabo en nuestros días. Y recuerden que estuvimos hablando que es de santificarnos. Nos viene a consagrar. Juan capítulo 16 y versículo 8, allí claramente establece el propósito del Espíritu Santo a un mundo lleno de pecados. Entonces, cuando ese propósito se cumple, el Espíritu Santo entonces, por medio de la palabra, lleva al pecador a ser bautizado o bautizada. Y allí en las aguas del bautismo viene a tener el pecador contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo entonces en ese momento viene a consagrar a la persona, es decir, la viene a apartar. Claro que no vemos esto cuando la persona está siendo bautizada, pero eso es lo que está ocurriendo de parte de Dios. El Espíritu Santo la viene a apartar, la viene a consagrar
Y desde ese momento en adelante empieza la obra santificadora, de la cual habla 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y también la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo que por eso digo que el Espíritu Santo está trabajando en nuestros días, no en una forma milagrosa, como lo hizo en el primer siglo, sino que una forma en donde podemos ver que lo hace por medio de la palabra. Efesios 6, 17 nos habla de eso. Bueno, digo todo esto para decir que en Juan capítulo 16 y versículo 13, el Espíritu Santo claramente dice que Él no habrá de comunicar nada nuevo, sino que va a comunicar también lo mismo que recibe del Padre. Y si usted recuerda la última vez que estuvimos juntos estudiando esto, citamos 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10. Porque ahí nos dice, ¿quién es el que conoce la mente de Dios si no es el Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Entonces hasta ahí llegamos. Hoy en esta ocasión, ¿verdad? Quiero presentar lo opuesto, es decir, para que miremos nosotros la lucha que está ocurriendo. ¿Ok? La lucha. Estuvimos viendo aquí, para refrescar su mente, el Padre, y el Padre viene a dar la palabra, y en referencia al Nuevo Testamento miramos nosotros que es a Cristo y que es al Espíritu Santo y que es a los apóstoles. ¿Ok? Eso ya lo estuvimos estudiando la semana pasada. Pero y la lucha entre esto, ¿verdad? La podemos ver nosotros al siguiente. Acá en este lado tenemos a quién, a Satanás. Y Satanás también ha dado su ley, su doctrina. Y Satanás lo ha dado primeramente, ¿verdad?, a los demonios. Tercero, se lo ha dado a los espíritus. Y tercero, a los hombres. Esa es la lucha. Y hoy en día, hermanos, estamos todavía con esto. Quizás ya no con esto, ¿verdad? Pero todavía estamos con estos. A esto se le llaman los falsos maestros. ¿Ok? Conocimiento de los demonios, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, ahí claramente dice doctrinas de demonios. Y claro que no vamos a ver cómo, cuándo, etcétera, ¿verdad? No estamos para hacer un exégesis del pasaje, pero simplemente le estoy llamando su atención que sí existe. Aquí en Espíritus está la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2. Dice el apóstol Pablo ahí en este versículo que ellos tuvieran cuidado de la enseñanza de los espíritus y de los hombres. ¿Ok? Y claro que aquí, ¿verdad?, tenemos nosotros la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, en donde nos habla ya ahora de los hombres, de los falsos maestros. Sobre lo que es la lucha que se tiene actualmente. Recuerden que Satanás, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, Satanás usó ¿a quién? Al imperio romano, y usó al emperador para poder distribuir falsa enseñanza. Y hoy en día es lo mismo. ¿Ok? Hoy en día se ven las mismas cosas, pero lo pongo aquí para que ustedes puedan ver, y aquí, claro, ¿verdad?, que podemos ver nosotros Juan capítulo 7, versículo 16, Juan capítulo 16 y versículo 13, y los apóstoles, Hechos capítulo 2 y versículo 42. Lo mismo, pero es el contraste. Solo que como cristianos
nosotros, los apóstoles, tuvieron la tarea de enseñar a la iglesia para que viniese a ser fuerte y para que pudiera ella contrarrestar con las enseñanzas estas. ¿Ok? Voy a borrar esto, hermano. Ahorita les doy tiempo para que pregunten todo, pero solamente para que miren el contraste. Entonces, entramos al punto número 3. En el punto número 3, miramos nosotros entonces que el texto dice, tenemos que definir, o definiciones de las palabras. Y parece que cuando estuvimos estudiando esto, yo creo que el hermano fue el que hizo saber esto, ¿verdad? La importancia de las palabras en el texto. Él dijo, ¿verdad?, que perseveraban. Recuerdan que incluso en esto la palabra griega que es procasteo, ¿verdad? Pero definición de la palabra del texto. En primer lugar tenemos la palabra doctrina. Y la palabra doctrina es la palabra griega doxo. Y esta palabra se usa, según los lexicógrafos, dan 3 definiciones de esta palabra y la podemos ver en el Nuevo Testamento. Primeramente se refiere a el arte de enseñar. El arte de enseñar, la capacidad, la habilidad. Muchos de nosotros no tenemos la habilidad de enseñar. Nos trancamos, nuestra mente no está lista ni preparada para poder enseñar. En vez de llegar a aclarar puntos, confundemos a personas. ¿Entendemos eso? Solo que entonces hay personas que tienen el arte de enseñar. Lo enseñan con tal claridad que no dejan ninguna duda en la mente de la persona. Ellos entienden completamente lo que se está llevando a cabo. Y de esta forma, ¿verdad?, se puede ver en Hechos capítulo 13 y versículo 12. Nombre del texto, pero ahí está la palabra enseñar. El arte de enseñar. Número 2. Se refiere a instrucción. A instrucción, enseñanza. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 7, capítulo 28, versículo 20. Ahí se usa la palabra instrucción, enseñanza. Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice que los apóstoles tienen la responsabilidad de ir a evangelizar, y una vez que sean evangelizados y que el que es evangelizado sea obediente a la verdad, entonces ellos tienen la responsabilidad de enseñar. Siempre cuando leemos este texto, ¿verdad?, es un texto que nos enseña una doble responsabilidad, y muchas veces cumplimos solamente con enseñanza, con instrucción, pero no de continuar la enseñanza a los recién convertidos. Bueno, como quiera, 28:20. ¿Okay? Dice, y enseñándoles sobre todas las cosas que yo os he enseñado. Ahí está la palabra didactis, que quiere decir instrucción, enseñanza. Pero también esta palabra se refiere al conjunto de mandamientos, preceptos. Esto lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 1, capítulo 1, ¿verdad?, versículos 9 y 10. También la podemos ver en Gálatas, capítulo 6 y versículo 2, donde más vemos la palabra doctrina de Jesucristo. Bueno, es un pequeño versículo para que, pero es un conjunto de mandamientos. En otra ocasión no se usa la palabra doctrina,
pero se usa la palabra fe. Y la palabra fe también indica un grupo de mandamientos y preceptos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6 y versículo 7 dice que los sacerdotes obedecieron a la fe. Esto quiere decir que obedecieron a la doctrina de Jesucristo. Y otros versículos que dicen, pero según los lexicógrafos nos dan a entender que esta palabra se puede usar de tres diferentes maneras. Y nosotros, mediante este estudio, vamos a usar de todas las tres maneras. Vamos a usar de que Jesucristo tuvo el arte de enseñar y enseñó a sus apóstoles correctamente. Vamos a ver que Jesucristo enseñó las instrucciones que ellos deberían de llevar a cabo, los apóstoles. Ya estuvimos hablando de esto en Hechos capítulo 1, versículo 3. Pero también vamos a hablar del conjunto de mandamientos que debemos de enseñar. Y otra vez puse lo que puse anteriormente para que miremos, ¿verdad? Que existe una verdad, existe una doctrina. No existen varias doctrinas, existe solamente una doctrina, la que ha venido del Padre, la que predicó Cristo, la que está enseñando el Espíritu Santo, es la única doctrina. Pero yo no entiendo por qué la gente hoy en día no puede ver este concepto. Hablas con una persona de las denominaciones y inmediatamente comienzan a defender la doctrina que los hombres le han enseñado a ellos, porque no es doctrina de Dios. Y claramente se puede establecer viendo el Nuevo Testamento. Pero la segunda palabra, ¿verdad?, es la palabra preservar. Mantenerse, nunca la palabra griega, mantenerse firme sin ir a la izquierda ni a la derecha, mantenerse firme en esta doctrina. Y cuando digo esto, ¿verdad?, cuando el lexicógrafo enseña esto, es cumplir correctamente lo que enseña la palabra de Dios. Porque, vuelvo a repetir, nosotros como seres humanos, Dios nos ha dado la habilidad de poder pensar por sí mismo y de poder llegar a propias conclusiones, y en ocasiones llegamos a conclusiones equivocadas. A eso se le llama un exégesis, que viene a imponer en el versículo. Solo que tenemos una responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo Jesús de mantenernos firmes en la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Ahora, digo todo esto para llegar a lo siguiente. Por eso tenemos clases bíblicas, hermanos. Que algunos, ¿verdad?, no se encuentran importantes en las clases bíblicas. Porque la predicación no se puede cubrir todo sobre un punto, pero una clase como esta sí se puede, porque le da oportunidad a la audiencia, a ustedes, para que hagan preguntas. El propósito es para que podamos entender. Es como una escuela bíblica. Por eso que es que algunos traen sus cuadernos, traen su lápiz, su pluma y comienzan a tomar notas, porque estamos para aprender. Ahora, si no traes Biblia, no traes cuaderno, no traes lápiz, no traes pluma, entonces tiene una buena memoria. Y si tiene una buena memoria, amén, ¿verdad? Siga haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Pero la cosa es de que llegamos para estudiar. Y es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Y digo todo esto, ¿verdad?, para decir que eso es lo que tenemos que hacer cuando nos reunimos, estudiar la palabra. En el Nuevo Testamento dice que los primeros cristianos estudiaban, ¿qué? Cada día. ¿Qué tantos piensan ustedes que pudieran venir cada día aquí a ver al servicio? Si con dificultad, ya muy apenas lo hacemos los domingos y los miércoles, ahora todos los días. Y yo sé bien que va a decir, bueno, hermano, es que tengo que trabajar. Claro que tiene que trabajar,
Tengo que mantener a mi familia. Claro que tiene que mantener a su familia. Entendemos todo eso, pero no es excusa. Recuerdo que el apóstol Pablo le dice a las doncellas, es decir, a la mujer soltera y a los solteros, en 1 Corintios capítulo 7, dice el apóstol Pablo: yo quisiera que ustedes no se casaran, pero si quieren casarse, se pueden casar, no es pecado. Pero mantengan este pensamiento en su mente, que la prioridad número 1 es de servir a Dios primero, y lo demás es añadidura. Solo que si puedes tú con todo eso, amén, adelante. Pero lo primero es adorar a Dios, servir a Dios. Y eso es lo que Pablo le dice a las jovencitas antes de casarse. Solo que ese principio, ¿no creen ustedes que es bueno para todos nosotros? Lo primero es Dios. Es lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Yo sé bien que esto es difícil, hermano. Yo sé bien que tenemos tarea. Yo sé bien que hay animalitos que darles de comer, hay familias que darles de comer, todo lo que tenemos que trabajar, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que necesitamos que entender, que la doctrina se tiene que estudiar y se tiene que conocer muy bien para que podamos defenderla. Miren lo que dice Judas capítulo 1 y versículo 3. En el libro de Judas capítulo 1 versículo 3 dice la palabra de Dios lo siguiente: amados, este es el hermano de Jesucristo, bueno, el medio hermano de Jesucristo, ¿verdad? Escribiendo estas cartas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoles con que contendáis abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Luchen, peleen por la sana doctrina. Es lo que está diciendo. Y la sana doctrina cada día, hermanos, se pisotea. Y uno como cristiano no debe reírse, no debe de tener vergüenza en defenderla, sino que uno tiene que defenderla. Estando aquí, ¿verdad? Note lo que dice en 1 de Juan capítulo 4 y versículo 1. 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creas a todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pruébalos. ¿Y cómo se va a probar? No con tu propia sabiduría, sino con la palabra de Dios. Por eso es que hay que conocerla. Y por eso, ¿verdad?, tenemos clases bíblicas. Recuerden, estamos estudiando los 5 actos de adoración, la cual es la enseñanza y la importante en porque estamos estudiando la enseñanza, para poder capacitarnos, para poder enseñar y defender la palabra de Dios. Entonces, el punto número 4 es el siguiente. Y claro que en el tiempo de Jesucristo, hermanos, habían falsas doctrinas. En el tiempo de Jesucristo habían falsas doctrinas. ¿Ok? Las falsas doctrinas, ya sabemos de dónde vinieron, acuérdense de lo que estuvimos escribiendo, ¿verdad? Pero estaban primeramente los fariseos, segundo estaban los saduceos, número 3 estaban los escribas. Bueno, voy a poner aquí etcétera. Estas son algunas sectas religiosas que tenían sus propias doctrinas. Y otra vez, no vinieron del Padre, porque Jesucristo a todas estas las viene, Él viene a practicar Juan capítulo 1 versículo 4, en Mateo capítulo 23, bueno, todo el capítulo. ¿Y qué les dice? Hipócritas, hijos del diablo, hijos del infierno,
etc. Noten el lenguaje que Cristo usa en contra de estas personas. Y Pablo lo mismo. Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 9, le dice al que le está dando problemas ahí, le dice hijo del diablo. Solo que digamos nosotros que esas falsas doctrinas existieron, y claro que en aquel tiempo no había muchas porque se estaban desarrollando. Hoy en día, como alguien ha dicho, ¿verdad?, existen más de 4,000 falsas doctrinas. Y entonces, ¿las conocemos todas? Por lo menos entendemos un poquito el concepto de ellas, para que no nos vengan a cambiar nuestra manera de pensar, porque debemos de perseverar en la buena verdadera. Y claro, ¿verdad?, que esta gente evangelizaba, hermanos. Recuerden lo que Jesucristo dijo en Mateo a estos, dice, ustedes que van y quieren hacer prosélitos, estos son discípulos. Ustedes que van a evangelizar, dice, los hacen dobles hijos de ¿qué? Del infierno. Jesucristo mismo les dice, ustedes son una secta del infierno, del demonio, del diablo, y lo hacen doble hijo de condenación. Pero que, y es lo que pasa hoy en día, lo mismo. Solo que nos reunimos cada primera semana para estudiar la palabra del Señor, para tratar con las falsas doctrinas. Claro que no vamos a llegar a conocer punto por punto en todas, pero por lo menos podemos defender lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto. Ya me acabó el tiempo. Le doy tiempo a ustedes para que hagan preguntas. Pero no le falta, ¿verdad? ¿O qué? No, también no hay tiempo para decir todo el resto. Mano Víctor. Dice Juan 8:44, le dice a otro solo y que se lo compara el diablo. Porque las cosas del diablo se dicen todo. Entonces siempre, como dice ya 1 Pedro 3:15, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que no se tiene los trajes que ayudó. Para que, como dice 2 Corintios 10:5, para derribar todo argumento y todo altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y noten que en Juan capítulo 8, versículo 44, el texto que acaba de citar el hermano primero, ¿a quién está hablando ahí? A los judíos. A los judíos, y que no eran un tiempo los judíos el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Ellos se vinieron a desviar, y entonces ahora ya habían producido una doctrina, ¿verdad?, que el apóstol Pablo le llama el judaísmo. El judaísmo. Ahí en Gálatas capítulo 1, me parece que el versículo 9, el judaísmo. Y en el judaísmo vino a mixtear lo que enseñaron los apóstoles juntamente con la doctrina del Antiguo Testamento. Y Jesucristo condena a esta gente. Les dice hijos del diablo. Solo que miramos nosotros, ¿verdad?, que es posible que si acaso nosotros no estudiamos bien la doctrina y no nos venimos a perseverar en ella, podemos desviarnos también de lo mismo. Y hermanos, dentro de la Iglesia de Cristo ya he visto varias divisiones. ¿Saben ustedes? En el año 1930, por ahí, 9 por allá, 9, 30 por ahí, hubo una división de la Iglesia de Cristo. ¿Y qué resultó de esa división? La Iglesia cristiana. Y luego hubo otra división. Y esta división empezó aquí en el valle. ¿Quién me puede decir qué fue? Los Antis. Empezó en Westlaco en 1956-57. Solo que han visto varias divisiones.
Solo que podemos ver nosotros que sí es posible que nos vengamos a desviar de la doctrina verdadera de la cual el Señor nos enseña. Yo estoy seguro que ellos dicen lo mismo de nosotros, pero la cosa es de que vamos a probarlo, vamos a establecerlo en la palabra del Señor. Además, tener la mano nota. Juan 7:16 dice: Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo que me dio, hablando de lo que hablaba él, hablaba de eso. Pero no solamente hay divisiones en las falsas doctrinas, sino también en la iglesia de Cristo hay, como usted lo menciona. Y podemos ver en 1 Corintios, el apóstol Pablo va a la iglesia de Corintios y le dice todos los problemas que había, ¿verdad? Y no esperemos ver aquí en la iglesia de Hamburgo o el Faro, o en la Lupa, una división de pleitos, sino a veces hay divisiones de referencias o hermanos que están clasificando sus grupitos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y aunque no haya pleito ni nada, pero hay división. A veces el favoritismo también es división. Entonces nosotros debemos estar muy enfocados en todo esto para que nosotros somos los responsables. O llevamos las cosas bien o las llevamos por mal. Nosotros decidimos qué rumbo vamos a tomar y nosotros decimos cómo vamos a actuar. Cómo agradarle a nuestro Padre Celestial. Y siguiendo el pensamiento que Juan nos ha dado, ¿verdad? Yo le enseñé esta clase a los predicadores que vayan. Y les dije yo que la razón es porque hay problemas entre nosotros, que sí los hay. No voy a decir que no hay problemas. La razón es porque hay problemas entre nosotros, ¿verdad? Porque tenemos a los líderes entre nosotros, y estos líderes, algunos de ellos son laicos. ¿Entendemos qué es la palabra laicos? Son personas que no se han preparado para tratar con el desarrollo de una congregación, sino que por ciertas cosas que han ocurrido en la congregación, el hermano, ¿verdad?, el más destacado de la congregación ha tomado cargo de la congregación. ¿Entendemos? Eso es un laico. Y pues tenemos nosotros a personas que se les nombran predicadores. Estos predicadores son personas que han ido ya sea al colegio o a una escuela de predicadores y se les ha entrenado para poder desarrollar completamente concerniente a un desarrollo de una congregación. Y no quiero decir que este está arriba sobre esto o este sobre esto, porque hay hermanos laicos que están bien preparados, ¿entendemos? Hay hermanos que están bien preparados. Por lo que entonces, cuando existen los laicos que no están preparados, entonces allí ya se va a ver una diferencia. Se va a ver una diferencia no solamente de preferencia, pero también doctrinal. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Entonces, cuando hay de preferencia y doctrinal, entonces ya hay unos puntos equivocados que uno tiene que tratar. Pero, hermanos, por causa de que algunos cristianos no se quieren envolver, no quieren dar el pleito, ¿verdad? Mejor lo ponen en cash. ¿Me no dice nada? Piensan que con el tiempo se pasa, y sí se pasa el tiempo, ¿verdad? Pero los problemas existen. ¿Entendemos? Y entonces cuando se está enseñando sobre tales problemas ya se puede ver claramente, y entonces ¿qué se va a hacer con todo esto? No puede la congregación continuar equivocadamente. Y es lo que Pablo le escribe a los hermanos en Corinto. ¿Y qué es lo que dice Pablo en Corinto? Segunda carta de Corinto, capítulo 1, versículo 1. Bueno, capítulo 1, versículo 10 dice que hablen todos que una misma cosa, que tengan una misma mente, un mismo parecer. Pablo está diciendo, vengan a estar unidos en su enseñanza. Bueno, este es un estudio largo, hermano. Yo me llevé 2 sesiones enseñando los libros de aquí del Valle sobre esto, pero esta es una sesión muy larga. Pero el punto es eso, sí hay división entre nosotros. Y hay división, ¿verdad? Que a veces causa problemas, y hay divisiones que no. Y claro, ya cuando comienzan a decir, no, es que el hermano Casculano está predicando erróneamente, está predicando falsa doctrina, entonces ya
te meten un poquito de como quien dice, ¿verdad? Un poquito más de lodo. Y aún tiene que andar defendiendo. Pero cuando se va a defender, ¿verdad? No habla. Y los que trajeron la información como provee, no dicen nada. No sé si me voy a entender. En otras palabras, nadie dice nada, por lo tanto, ¿qué vas a hacer? No, que el hermano me dijo, ¿verdad que usted dijo eso? Sí, es verdad que no dijo nada. Hermano, que no me dijo, hermano. Y como que agachan la cabeza, se ven toditos ahí que no. Bueno, hermano, perdóname. Un hermano que esté preparado y todo, ¿verdad? No va a seguir la discusión, sino que le va a pedir perdón al hermano, aunque sea verdad. Y aunque él sepa, él sabe que está mal, y aquel otro que estaba mudo ya sabe también, estaba mal. Hermano, perdóname, que acabo de ofender de una manera muy suave. ¿Qué más puede hacer uno? Porque hay hermanos y hermanas cobardes que no quieren pararse y hacer lo que es correcto, y por lo tanto, ¿verdad? El que está listo y preparado no puede hacer nada. ¿Qué fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz? Lo mismo. Un americano, don't get me started on this, okay? Hermano, y referente a los laicos, de los predicadores laicos y predicadores, aún así el predicador tenga más estudios que el laico, tenemos que tener cuidado, porque no porque sea un predicador o tenga un título de predicador tiene la razón. Debemos estar muy cuidadosos en eso. Y referente al otro que dice que hablamos una misma mente y un mismo parecer, no se refiere a la mente ni parecer del predicador, la mente de Cristo. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo actuemos? Es lo que debemos de hacer todos nosotros. Y a veces hay los problemas estos, hermanos, que hay en las divisiones de las congregaciones, que a veces estamos en una canción de cuna, se llama, un tema que yo escuché, porque Satanás nos tiene dormidos aquí en nuestras nubes, y no ponemos atención en lo que realmente importa, en lo que es la congregación. Y a veces es muy difícil, hermano, tomar. Por eso yo a veces digo que para ser un anciano o un diácono es un trabajo difícil, pero es un trabajo honrado para Dios. Porque así haya problemas, y si tú quieres arreglar un problema y estás, a veces no se puede porque el barco está hundido. Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Hay más peso en uno que en otro. Entonces, ¿qué puedes hacer? Terquearle, ¿verdad? Pero a veces no se puede. Pues sí, la cosa que dice terquear, hermano, anda solo. Exactamente. Miren, el apóstol Pablo dice, que segunda de Timoteo 4:17, dice, en mi primera defensa volteé, ¿y qué? No hay nadie. ¿Y qué pasó con todos los que le andan diciendo Pablo? Ahí andan enseñando. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día pasa lo mismo. Y luego si le dice el hermano, usted es un cobarde, se ofende. Cuando realmente es un cobarde. Y después andan diciendo, no, que el hermano de este, el otro. A mí siempre me ha acusado que yo quizás no uso palabras que, pues yo soy franco, hermano. Yo voy a decir lo que voy a decir, y si acaso peco, ¿verdad? O digo algo diferente, pues yo estoy listo para pedir perdón, ¿verdad? De cabo ofendido a alguien, pero la cosa es de que así es. Y esto de aquí de predicadores, lo que dijo el hermano Juan, ¿verdad? Es cierto, creo que pasó en el tiempo de Jesucristo, había dos escuelas que entrenaban a predicadores: la escuela de Gilgal y de Shammai. Dos escuelas. Y un punto que estas dos escuelas peleaban, ¿saben lo que era? El matrimonio. El matrimonio y el divorcio y las segundas nupcias. Y todos tenemos esto en las iglesias de Cristo. Por lo que, vuelvo a repetir, no porque son predicadores quiere decir que, ok, vamos a cantar del relax, no. Tenemos que aplicar Hechos 17:11. ¿Alguien más?
Yo creo que ahí hicimos mucho tú. Yo y tú, pues ya hicimos Hay mucho. muchas cosas que decir, pero mejor estudio si quieren entender un poco de esto. Estudio la primera carta y segunda de Corintios. Cuando el apóstol Pablo se acaba de hacer segundo lugar misionero, le mandan a hablar, dura un año y medio. Vayan con Juan. Acabamos de hablar de esto, ¿verdad? ¿Ahora? Dice que lo más importante individualmente es que conozcamos la doctrina por sí mismos, primeramente para mantener nosotros fiel y saberla y luego enseñarla a nuestros hijos para que ellos sigan adelante también. Lo más importante es nosotros primero conocerla bien, porque si no la conocemos no vamos a enseñarle a nuestros hijos. Así es. ¿Alguien más? Los míos asustados, hermano. Alguien más está asustado. Bueno, ya hablé mucho, le voy a dar lugar al hermano Juan para que venga acá a dirnos un canto. Si en esta tarde hay una persona